Un cordial saludo, familia nómada, en esta tercera parte de la sexta clase del curso de poesía nadaísta. Vamos a continuar con la reflexión y el análisis del Manifiesto Poético 1962. La vez pasada estuvimos hablando un poco de esa época de la humanidad en donde la guerra de Vietnam se agudiza con el ingreso de Estados Unidos, las tensiones entre capitalismo y socialismo, y lo último que habíamos analizado era cómo el nadaísmo trataba de marcar la diferencia, haciéndose ver como un conjunto de profetas poéticos elegidos que representan la nueva oscuridad. Vamos a continuar con la lectura para finalizar este manifiesto y así llegar a nuestras conclusiones. ¿Qué es esto? La poesía. En este discurso no quiero participar en la controversia de la poesía. Muchos de nuestros hermanos han dedicado gran lugar de su existencia a la especulación de ciertos interrogantes. Por ejemplo, ¿qué es la poesía? ¿Por qué es la poesía? ¿Para quién es la poesía? ¿De dónde parte la poesía para ir a dónde? Algunos de los poetas de los cuales somos herederos y hermanos han gritado que es un misterio y que los demás se callen la blasfemia. La blasfemia es la opinión de que la poesía es el ámbito repercutido de lo humano. Yo estoy de parte de los primeros. La poesía, o mejor, lo poético, es el misterio, lo incognoscible. El poeta, y hablo del poeta porque a la vez que soy hombre soy poeta, no premedita su misterio, este estalla de un momento a otro, donde lo coge a uno el deseo, dice Fernando González. Ahí el misterio toma entidad y adquiere permanencia. Esto es la poesía, el grito inhalado, la controversia detenida, la fugacidad de los viernes, el estertor de los ácidos, todo, el misterio. Vamos ahora a revisar algunos conceptos sobre lo poético y en extensión sobre lo literario, conceptos que no serán contradichos por mí, sino por la herencia que de ellos tengo y por los conceptos de poetas y pensadores. Hölderlin, la poesía es el hecho más inútil e ineficaz. Lenin, la literatura debe convertirse en parte integral de la labor organizada, planificada y unificada del partido. Peret, la poesía es la ceniza de mi cigarrillo. Gonzalo Arango, la poesía es tu mirada de bala infalible que me abre el cielo negro de tus piernas. Es tu perfume fem que estalla en mis sienes. Lautremont, el arte es el encuentro de un paraguas y una máquina de coser. Ruxchop, el más elevado propósito social de la literatura y las artes es el de explicar al pueblo a una lucha por nuevos éxitos en la formación del comunismo. J. María Arbeláez, para los nadaístas, la literatura no es un oficio sino un ocio. Yo agrego que la poesía es la contradicción. Todas estas opiniones son el testimonio de que la poesía es el misterio. Cuando las opiniones universales son una contradicción, el sujeto es incontrovertible. Los profetas la toman por su parte, los demás también por su parte, pero ¿cuáles tienen más acercamiento al opinar? Unos la padecen y otros la presienten. Los que la padecen están obnubilados por su presencia y no pueden pensar. Los que la presienten la desconocen y no pueden opinar, pero ninguno se ha dado cuenta de que la poesía no es opinable, y la poesía no es opinable porque no está en la coordenada de la humanidad, sino en las coordenadas de los suprafondos hasta donde no pueden llegar sino los poetas, los iluminados, los elegidos.
La poesía no cabe en el campo de los valores porque es un ámbito. La valoración está hecha para las cosas humanas y no para las cosas divinas. Y digo con las cosas divinas el campo puro. El campo puro es el concepto divergente donde los entes permanecen en inmanencia. Ahí es el lugar de la poesía, en la inmanencia. El misterio o lo poético solamente son posesiones de los alucinados, solamente son nuestras posesiones y en ellas nadie fuera de nosotros puede habitar, de tal manera que siendo nosotros los detentores de la poesía, exigimos en nuestra calidad a los demás hombres guardar profundo respeto hacia este campo del cosmos al cual no se les ha llamado, ni en el cual se les ha permitido, de tal modo que somos nosotros los nadaístas debemos ser contemplados por toda la humanidad como los genios hereditarios de una creación insospechable. Caso práctico del nadema. Un hombre sale a la calle, se encuentra de manos a boca con la realidad. ¿Y qué es lo que obra en él? ¿Cuál es el fenómeno? No tiene ojos para ver sino el piso asfaltado, a ambos lados una perspectiva de casas, y esto es para él la calle, su concepto. Yo salgo a la calle, un gran nadafactor, ¿y qué veo? Veo también la calle con su piso asfaltado y la perspectiva de casas, pero el estado poético me contamina y encuentro el estallido de la primavera en los árboles inexistentes, un cielo gastado dirigiendo el tránsito de los automóviles que no han llegado aún a esa calle, las fornicaciones de los habitantes en las alcobas, con ventanas cerradas al exterior, la alcantarilla en el corazón del piso roncando con su vehemencia desnutrida, los mensajes atravesando como equilibristas por los hilos del teléfono atados a los muros, y así sucesivamente. El poeta, por virtud de ser poeta, convierte la realidad en más realidad y la irrealidad en una realidad más irreal, es decir, compone todas sus perfecciones de tal modo que el mismo sea el amasamiento del mundo y su existencia, de sí mismo y la permanencia de los seres, de él y los otros. El poeta de esta manera pura se convierte no solo en el centro del universo, sino en el universo mismo, y se descontrola ante los continuos roces de la realidad, donde están los otros. Pero es que la realidad no es un concepto, sino una presencia. Cada cosa es real en la medida en que alguien puede padecer la realidad. Y el poeta, que es el más conocedor de esto, es el más irreal y a la vez el más real. Y por esto la poesía es la contradicción, es el misterio. Teoría de la poesía fotónica o poesía FFF. FFF es fisio, fusic, fisio. En el caso poético o nadema tenemos en primer lugar dos elementos, término y nada, de tal modo que el nadema es binario, término es aquello por lo cual se pone en existencia la emisión del imperio poético, más concretamente, término es una mezcla de máquina de escribir, recordando que la máquina tiene teclas y tipos, tabuladores y marca de fábrica, hoja de papel, letras dispuestas una después de otra, formando palabras, palabras y sílabas, además diptongos, triptongos, morfemas y pleremas. Todo esto es el término. Luego la nada. La nada es lo que otros poetas anteriores a mí llamaron el fondo. Ya tenemos algo, fondo y forma, pero estos conceptos han sido revalidados por mi genio paranoico y se han convertido en término y nada. Ahora el término se divide en 5 lugares: proyección óptica, proyección olfativa, proyección gustativa, proyección táctil, proyección auditiva, de tal modo que un adema se puede ver, oír, oler, gustar y palpar. La nada se divide en proyección emitida, proyección recibida, proyección preemitida y proyección prerecibida. La proyección emitida es la que el poeta pone en término, proyección recibida es la que los demás seres reciben de una manera pura, exacta.
Proyección preemitida es el conglomerado de signos en el artista, es la síntesis de su vida pasada, de sus conceptos vitales. Y proyección prerecibida es lo que de lo dado por el artista recibe el ser diferente, ya mutilado en su totalidad por los preconceptos antereceptivos, y entre las dos primeras y las dos últimas estalla una síntesis que es lo poético, totalmente independiente del artista y del no artista, y ahí reside el misterio. Luego término y nada se confabulan. Esto es lo que se llama aficio. Inmediatamente sus elementos interiores, o sea, las proyecciones que equivaldrían a los fotones, se liberan, y así se produce la fisión y se crea la reacción en cadena perpetua. Ahora vamos a estallar la primera bomba o nadema. Nadema FFF de un muro. Teléfono switch, puerta switch, switch, picaporte, azul a través de traszócalo, cordón timbre, tornillo, citófono, raspadura, larga chapa. Tal es el nadema. Ahora veamos los efectos de la explosión. La mezcla del color negro del teléfono con el chillido agudo del switch y a continuación el grito rojo de la puerta forman el primer fotón que se funciona con el segundo switch picaporte azul y este fotón con el siguiente o a la inversa en fisión. De tal modo se produce el nadema o bomba radiactiva poética. Las consecuencias pueden ser extrañas tanto como la poesía misma. Las consecuencias de esta poesía nuclear y bacteriológica son el misterio. Yo soy el creador de la bomba y usted es el género humano que recibe sus efectos. Quiero decirles que a un nadema se pueden agregar todos los cuerpos radiactivos que se elijan y en esta forma se producirán nuevas modalidades. Por ahora les he presentado la más primaria de las bombas que fue estallada en la primavera del año pasado. Amílcar U. Hoy leímos los dos manifiestos que precisamente escribió Amílcar y en esta última parte del manifiesto vemos una clara idealización de la poesía como elemento del ser y no ser, la poesía como algo casi que absoluto en esos términos nadaístas, pero se repite mucho el concepto de misterio, porque esa contradicción en la que está la poesía entre lo real y lo irreal hace que la poesía tenga un misterio y ese misterio merece ser analizado porque podemos vislumbrar allí cómo la poesía también pretende ser algo de elegidos, algo muy especial, como en su momento la poesía barroca, que cualquiera no la podía escribir, porque escribir un soneto es de lo más difícil que hay, por los versos en decasílabos, por las métricas, las rimas y todo lo demás. Y acá Amílcar, en este manifiesto nadaísta, está proponiendo no un barroco, ni unas métricas, sino un concepto superlativo de poesía, que cualquiera no puede definir la poesía, que para poder definirla hay que sentirla, hay que conocerla, y solamente quien merece ser poeta lo puede hacer. Y por eso está en el grupo de los elegidos. Básicamente eso es lo que dice este manifiesto de 1962, un manifiesto muy polémico como los otros que hemos tratado en el curso, pero que vale la pena seguir reflexionándolo. Y definitivamente sí fue una rebelión poética y literaria muy interesante en Colombia. El nadaísmo dejó una huella porque es un tipo de literatura y de filosofía que aún se sigue leyendo. Digo literatura porque no solamente es poesía. Acá nos centramos más que todo en la poesía, pero el nadaísmo produjo cuentos, produjo novelas, produjo música como Pablus Gallinazus y demás. Así que estamos hablando de un movimiento cultural que marcó una época de la historia de Colombia. Y por eso vale la pena seguir analizando estos manifiestos. Ya hemos analizado, por ejemplo,
el manifiesto nadaísta antiacadémico, el mensaje a los poetas nadaístas, el manifiesto al Congreso de Escribanos Católicos. Ese manifiesto al Congreso de Escribanos Católicos incluso lo analizamos en dos videos diferentes con diferentes panelistas. El manifiesto de los camisas rojas la vez pasada, y en esta clase 6 el manifiesto blusa roja, y este último manifiesto que se conoce como Manifiesto Poético 1962. Espero que les haya gustado esta corta clase y que disculpen la gran cantidad de fallas técnicas que hemos tenido, porque primero la conexión estaba muy mala en la casa del Teatro de Medellín, aparte de que como había función entonces había mucho ruido externo, por eso en la casa del teatro solamente hicimos la primera parte. Luego llegó aquí con el propósito de hacer la segunda parte y la tercera en vivo, y si hubiera salido bien hubiese hecho la segunda y la tercera parte juntas, pero mi servicio de conexión a internet hoy está pésimo, está lentísimo. Grabé un video y al minuto lo tuve que eliminar porque estaba muy pixelado, y por eso lo estoy montando así en diferido para que quede de la mejor calidad posible y en alta definición. En la próxima clase vamos a analizar los manifiestos que faltan. Pues hay unos que son muy largos, como el que analizamos en la segunda parte de la clase de hoy, pero cuando sean cortos vamos a tratar de analizar dos. La idea que tengo es analizar el manifiesto que se llama El Nadaísmo y las Fuerzas Desarmadas, y también el que se llama El Sermón de la Ciudad, porque ambos son cortos y se podrían analizar en una sola clase, y así vamos redondeando esta primera unidad del curso. A toda la gente que llega por primera vez al canal, les invito a que se suscriban, a que lo sigan. Tenemos clases de historia de Colombia, de literatura, de música. Próximamente volverán las clases de inglés a la Universidad Nómada con el profesor José Alberto Muñoz, graduado en Cambridge, Inglaterra. Ya hay un formulario para que ustedes lo llenen y se inscriban en este curso de inglés 100% gratuito, como nos gusta. En la fiesta del libro vamos a seguir promoviendo nuestro proyecto porque es un espacio fundamental de ciudad, de integración, y por eso mismo allí vamos a tener un aporte. Vamos a tratar de llevar un contenido, de dar clases al aire libre cuando se pueda, porque este tema de la fiesta del libro y la cultura es algo de lo que más me hizo falta el año pasado, definitivamente, porque eso virtual no es lo mismo. No hay nada como uno disfrutar totalmente de la presencialidad allá en el mismísimo jardín botánico, que en este momento se está haciendo una logística impresionante, porque van a ser 10 días de fiesta del libro y la cultura, así que vamos a estar allá esos 10 días dando clases al aire libre y por el grupo de WhatsApp, y también en este mismo canal de YouTube o en el número personal que se los di en la clase de ayer de velada poética. Les voy a avisar cómo va a ser la dinámica de estas clases allá. Les agradezco mucho por su apoyo a nuestro proyecto de educación popular, a la Casa del Teatro de Medellín, por habernos brindado ese espacio en el que dimos la primera parte de la clase de hoy, y por temas logísticos no dimos las tres partes allá. Les deseo un feliz día, y como siempre les recuerdo que nuestro lema es buscar una educación más democrática en lo político, más incluyente en lo social, más equitativa en lo económico y más sostenible en lo ambiental. Les habló Wilmer Zuleta. Si les gustó el video, lo pueden compartir con sus amigos, y si no les gustó, lo comparten con sus enemigos para que se aburran bastante. Les deseo de nuevo
muchos éxitos y un abrazo muy grande. Hasta pronto.